Muy buenas, amantes de los sistemas de información geográfica y frikis y fanáticos de los SIG. Bienvenidos a este tutorial donde os voy a enseñar a utilizar 10 herramientas mágicas que tiene incorporado nuestro amigo Argis y que seguramente muchas de ellas ya las conoceréis, habrá otros que todavía no las hayáis visto, pero sobre todo son herramientas que nos permiten mejorar el aspecto visual de nuestros mapas y nos permiten agilizarnos a la hora de gestionar la cartografía y movilizarnos por nuestras vistas. Voy a utilizar una cartografía vectorial sencillita, como la que estáis viendo aquí, ¿vale? En principio 3 capas, vamos a ir creando diferentes y vamos a ir añadiendo herramientas. Ya os digo que son herramientas que están incluidas dentro de ArcMap, no necesitamos descargarlas de ningún lado ni acceder a ningún lado. Vamos a ver cómo sacarlas y sobre todo cómo podemos gestionarlas de forma optimizada. La primera que vamos a utilizar es la herramienta PanZoom. Este grupo de herramientas tiene incluidas las herramientas de zoom que vemos aquí y que seguramente el 90-95% de la gente que utiliza ArcMap suele utilizar. Bueno, pues en mi opinión es una pérdida de tiempo. Vamos muy lentos. Cuando queremos hacer zoom siempre tenemos que estar pinchando en la herramienta, haciendo zoom hacia adelante, el zoom hacia detrás, que siempre lo tenemos ahí un poco raro, que no sabemos cómo funciona, los zoom progresivos, movernos con la manita, en fin, tardamos bastante tiempo. Sin embargo, tenemos una herramienta que no está accesible de forma directa en ArcMap, que nos permite combinar estas 5 herramientas que tenemos aquí, es decir, la herramienta de zoom de acercamiento, zoom de alejamiento, la movilización por la vista y los dos zoom progresivos. ¿Cómo cargamos esta herramienta? Bueno, pues es fácil. Tenemos que pinchar con el botón derecho sobre la cabecera de ArcMap y tenemos que empezar a customizar. Es decir, nos vamos a la última opción, Customize, y desde aquí, en la pestaña de comandos, podremos buscar las herramientas de PanZoom, que las tenemos aquí. Bueno, pues concretamente la herramienta que nosotros estamos buscando es esta herramienta que hay aquí. Y para poder cargarla, simplemente pinchamos sobre ella y la arrastramos hacia donde queramos dentro de nuestra cabecera. A mí me gusta siempre ponerla aquí junto al resto de lupitas. Cerramos y podemos empezar a jugar con esta herramienta. ¿Cómo funciona? Pues es fácil. Pinchamos sobre ella y empezamos a gestionar la movilización de zoom por nuestra vista con el ratón. Para eso, si yo pincho con el botón izquierdo del ratón y lo muevo hacia adelante y hacia atrás, obtengo mi zoom progresivo para adelante y para atrás hasta parar donde yo quiera. Y lo mismo ocurre con el botón derecho. Si yo pincho con el botón derecho y lo muevo, lo que hago es movilizar la vista. Y de esta forma puedo ir movilizándome rápidamente hasta fijar el zoom y el elemento que yo quiero donde quiero. No tengo que estar recurriendo de forma permanente a mis lupitas y a mi manita. Ya os digo que es una herramienta bastante útil y por experiencia siempre que la utilizo y hay alguien detrás, rápidamente pregunta: ¿eso cómo lo has hecho? Bueno, pues es con esta bonita herramienta. Además, una vez que la cargáis, ya se queda fija en la barra de herramientas de la cabecera y no es necesario estar cargándola de forma permanente. Ahora vamos a pasar a otra herramienta, o más bien una opción, que son los servidores GIS. Seguramente muchos de vosotros habéis utilizado cartografía base de Esri pinchando aquí. Esta opción nos permite cargar mapas base como imágenes aéreas o mapas de carreteras, modelos digitales de terreno y demás. Y de hecho, si abrimos ArcGlobe, le tenemos aquí, habréis visto que tenemos nuestras imágenes aéreas. Bueno, pues accediendo a las propiedades de esta imagen, podemos acceder a este servidor. Y este servidor tiene concretamente esta URL, que podemos utilizar para meternos dentro del servidor y coger aquellas capas que necesitemos en un momento dado. Mucho cuidado con esta URL porque
por norma general, la gente, cuando no controla los sistemas de información geográfica, tiende a confundirla, como ocurre con los WMS, con una URL de una página web. Entonces, normalmente pensamos que esto es una página web donde accedemos y podemos descargarnos cartografía de forma habitual. No es así. Esta URL es una forma de conexión a un servidor GIS, concretamente el servidor DERRI, que además es bastante bueno, es muy rápido y para mí es de lo mejorcito que hay. Así que lo que podemos hacer es copiar esta URL y utilizarla para gestionar capas que podemos tener predefinidas. Para poder conectar nuestro ArcMap a este grupo de capas o a este servidor, podemos hacerlo bien desde ArcCatalog, dentro de la sección de servidores GIS, o también desde la opción de cargar cartografía. Las dos, como veis, son exactamente iguales, podemos hacerlo bien por un lado o por otro. Y concretamente esta primera opción es la que nos permite incorporar este servidor de DERRI. Si hacemos doble clic, empezamos a visualizar una serie de ventanitas que nos van a ayudar a gestionar la conexión de nuestra URL. Y es fácil, lo único que tenemos que hacer es introducir nuestra dirección URL. En el caso de que tengamos un usuario y una contraseña, podemos introducirlo y hemos terminado. Vemos que se nos carga este servidor y este servidor funciona como si fuese cartografía normal y corriente. Lo único que en lugar de estar en nuestro ordenador está en un servidor remoto. Por lo tanto, necesitamos tener siempre conexión a Internet. Si accedemos a él, tenemos una serie de capas que podemos ir cargando y utilizarlas. Esta, por ejemplo, es una de las capas más demandadas porque nos muestra información de imágenes satélite de todo el mundo. Siempre estamos volviéndonos locos para tratar de descargar imágenes satélite que además pesan un montón. Bueno, pues cargando esta capa podemos visualizar cualquier parte de la Tierra con una resolución bastante buena y ya os digo que es muy rápido, incluso más rápido que los WMS. Cuando la cargamos tenemos los problemas de proyecciones. Esta es una capa que se visualiza a nivel mundial. Yo, como estoy utilizando metros y una zona concreta, pues bueno, va a tratar de ajustarse y ahora la vamos a ver y aquí la tenemos. Vamos a ampliar un poquito más los límites para verlo mejor. Bueno, pues visualizamos perfectamente nuestra capa. Ya os digo que podemos cargar otro tipo de capas. Hay modelos digitales de elevación, otros modelos digitales de terreno, carreteras, lo que queráis. Y podemos utilizarla para generar nuestros mapas con nuestras imágenes aéreas. Tiene muy buena resolución. También es cierto que dependiendo de la zona tendremos más resolución o menos. Pero bueno, si nos acercamos, pues mirad, podemos ver perfectamente el jardín de la gente, los coches, la piscina municipal. Y además carga de manera rápida. No tenemos que estar esperando. Ya os digo que es un servidor bastante bueno y bastante potente. Y a raíz de esta opción o de esta herramienta, vamos a ver otra tercera herramienta, que son las herramientas de máscara, que al final viene a ser un poquito un tema de edición, pero que en muchas ocasiones ha habido gente que me ha preguntado cómo recortar parte de una imagen satélite. Bueno, pues cuando tenemos archivo raster podemos recortar ciertas zonas y tenemos polígonos con la herramienta de extracción por máscara. Pero en casos como estos, donde estamos tirando de una URL de un servidor, no podemos editar la información que está en ese servidor. Pero lo que sí que podemos hacer es tratar de ir por la puerta de atrás y excluir la información que no queremos. Y os pongo un ejemplo. Aquí yo tengo un polígono, que es mi polígono principal, y yo lo que quiero saber es la información que hay dentro. Todo lo que hay fuera no me interesa. Así que lo que vamos a hacer con esta máscara es tratar de ocultar la información que hay fuera. Y para eso vamos a utilizar un procedimiento igual que el clip, pero a la inversa. Vamos a generar un polígono que tapice toda esta superficie y que se recorte por la zona interna. Para eso, lo que vamos a hacer es alejarnos un poquito y así tenemos control de todo el territorio y vamos a empezar
creando una nueva capa. La podemos crear dentro de nuestra carpetita y va a ser una capa de tipo polígono. La voy a denominar base, naturaleza polígono, y como siempre vamos a seleccionar nuestra proyección. Ahora voy a importar del resto de capas y vamos a empezar una sesión de edición. A Start Editing. Voy a editar la capa base, probablemente no me deje, efectivamente no la tenemos dentro de nuestro listado porque es una capa secundaria. Esto no sé si lo sabéis, pero con ArcGIS 10, cuando cargamos unas capas se nos genera una plantilla de edición y si luego cargamos más capas, esas capas no están incluidas dentro de la plantilla de edición inicial. Para poder incorporarlas tenemos que pinchar sobre la capa que queremos, pinchamos con el botón derecho y empezamos a crear una nueva plantilla. Incluimos esa capa nueva, finalizamos y ya la tenemos aquí. Y simplemente lo que vamos a hacer es crear un rectángulo o un cuadrado, dependiendo de la zona con la que estemos trabajando, que nos tapice toda la superficie y detenemos la edición. Guardamos cambios y lo que vamos a tratar de hacer es excluir esta zona del centro y así lo que conseguimos es ver la imagen aérea que hay por detrás. Para eso nos vamos a las herramientas de ArcToolbox y dentro del grupo de herramientas de análisis y de superposición tenemos una, que es esta, que nos ayuda a borrar elementos dentro de una capa siguiendo los límites de otra capa. Cuando ejecutamos la herramienta nos aparece en nuestra ventana típica de ArcToolbox e introducimos nuestra capa base que queremos editar siguiendo los límites de nuestra capa. Podemos guardar el resultado en una carpeta nueva o bien podemos guardarlo, como en este caso, dentro de la geodata base que tiene ArcGIS por defecto. Yo le voy a denominar máscara base, acepto y dejo que ArcGIS me haga el análisis. Y ahora vais a ver el resultado final, que no es ni más ni menos que un polígono hueco. Bueno, pues con esta capa en forma de máscara podemos jugar con la edición de la simbología y si le asignamos un color blanco sin límites, al final lo que obtenemos es esto que tanta gente busca. Una imagen aérea donde solamente se vean los límites que queremos. En el fondo la imagen sigue existiendo, está por detrás, no necesitamos editarla y lo que estamos haciendo es ocultando información. Pero si hay algo que me gusta más de esto es jugar con la simbología, porque hay muchas veces que la forma en la que visualizamos las cosas podemos tratarla para que nuestra vista se centre en unos elementos frente a otros y vais a entenderlo rápidamente. Si yo esta máscara, en lugar de dejarla completamente opaca, lo que hago es darle una transparencia, por ejemplo, del 40%, sigo visualizando todo el territorio, no pierdo de vista el contexto espacial que hay alrededor de mi polígono y consigo que en mi mapa siempre esté un elemento con mayor relevancia frente a otros, es decir, toda la información de mi polígono se visualiza mejor que la información que hay fuera. Con esto ya denota que lo que yo quiero resaltar es la información que hay dentro de mi polígono y todo lo demás no me importa, pero no pierdo el contexto espacial y puedo seguir visualizando un poquito lo que hay alrededor. Si nos vamos a nuestra vista de layout, podemos darle, por ejemplo, una escala 1:15.000. A ver si nos lo centra bien. Perfecto. Y aquí la tenemos. E incluso si queremos, los límites
Podemos cambiarlos. El tipo de línea, el tipo de color. Por ejemplo, esta. Podemos coger un color negro, un tamaño gordito, y en las propiedades de la línea podemos alejarlo un poquito más. Y ya tenemos nuestros límites de una manera más o menos punteada y con un aspecto visual un poquito mejor. Ahí le tenemos. Más herramientas interesantes que tenemos dentro de ArcMap. Bueno, pues voy a centrar ahora en un polígono, que es este. Es una construcción y hay muchas veces que lo que queremos hacer es acotar. Y la verdad es que ArcGIS no es el programa mejor para utilizar la palabra acotar, ya que las acotaciones suelen estar más vinculadas con otros programas tipo AutoCAD. Pero sí que es cierto que ArcGIS tiene también la opción de acotar y que podamos incluir las típicas flechitas con las longitudes que tienen nuestros polígonos. Para eso tenemos que gestionar todas las acotaciones desde una geodata base. Es decir, que tenemos que crear nuestra propia geodata base. La voy a crear dentro de mi carpetita. Le voy a denominar mi geodata base. Vamos a crearla. Bien. Y dentro de la geodata base tenemos que empezar a crear los elementos que nos van a permitir llevar a cabo esta acotación. Para eso pinchamos con el botón derecho y creamos una nueva capa. Y a partir de aquí nos va a empezar a preguntar una serie de cosas. Voy a intentar centrarme en lo principal, en este caso el nombre, le voy a denominar acotaciones. Y muy importante, desde aquí la naturaleza de esta capa. No vamos a crear ni polígonos ni líneas. Hay muchas veces que la gente, como en las acotaciones aparecen líneas con flechas, cree que tenemos que utilizar la opción líneas. No, tenemos que irnos a la opción de una capa de dimensiones. La seleccionamos y una vez más, proyección. Acordaros que las proyecciones son importantes. En función de la proyección tenemos unas coordenadas, unas longitudes y unas superficies determinadas. Esto es una temática que siempre todo el mundo falla. No sabemos utilizar las proyecciones. Si alguien no sabe utilizar las proyecciones, no está bien trabajar con cartografía. Yo le asigno una proyección ETRS, zona 30, nos pregunta tolerancia, seguimos, y aquí sí que me voy a parar, porque cuando nos cree nuestras acotaciones nos va a crear etiquetas, y estas etiquetas van a venir determinadas por la escala en la que nos estemos movilizando. Es decir, si yo me alejo o me acerco mucho, estos numeritos de las acotaciones pueden aparecer más grandes o más pequeños. Yo lo que quiero es que ese número sea siempre constante a una escala determinada. Así que lo que tenemos que hacer es seleccionar la escala en la que queremos que ese número sea fijo y que no sea un número ni muy pequeño, ni de tamaño ni muy pequeño ni muy grande. Como estoy trabajando, si os fijáis aquí en una escala 1370, pues podemos utilizar escala 1000. Y evidentemente las acotaciones lo vamos a hacer en metros. Aquí podemos crear diferentes estilos. Cuando nos genere esa acotación podemos crear nuestro propio estilo con nuestras flechas de un color, un tamaño, un grosor. Yo lo que voy a hacer es dejar el estilo que viene por defecto. Y finalmente, bueno, nos indica dentro de nuestra capa cuáles son los campos que va a incorporar. Y ya está, tenemos nuestra capa creada. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar una sesión de edición para crear los elementos que nos van a permitir acotar. Voy a dejar mi polígono a un lado y empiezo la edición. Bien.
esta edición de acotación funciona exactamente igual que la edición con cualquier elemento vectorial. Lo que tengo que hacer es seleccionar el elemento y automáticamente me muestran las opciones que yo tengo para acotar. Podéis utilizar la que queráis, podéis jugar con ellas. Yo os voy a enseñar un par de ellas. Por ejemplo, esta primera, seleccionándola, lo que tenemos que hacer es pinchar en los nodos en los que queramos calcular las distancias. Ya veis que ArcGIS es inteligente y nos reconoce perfectamente los nodos. Pincho en el primero, me voy al segundo, vuelvo a pinchar y me puedo desplazar para mostrar la acotación. Vuelvo a pinchar y ahí queda perfectamente indicada la acotación. Podemos utilizar otra opción, que es esta, que lo que nos ayuda es a generar rotaciones. Funciona de la misma forma. Pincho en un nodo, me desplazo a otro nodo y me puedo mover. En este caso, cuando me muevo y pincho sobre él, no va a permanecer fijo, sino que al mover el ratón va a rotar. Mucho cuidado con esta opción porque no nos muestra la dimensión inicial. Si os fijáis, va variando. Y esto se debe al arco que va generando un ángulo más abierto o más cerrado. Puedo hacer lo mismo con la otra parte del polígono, siguiendo la otra opción, y ya tendría todas mis acotaciones realizadas. Tenemos que guardarlas parando la edición, guardamos los cambios y ya tenemos nuestro polígono perfectamente acotado. Estas acotaciones funcionan como cualquier capa. Si la activamos o la desactivamos, se nos muestran o no se nos muestran. Vamos a irnos a otra capa, que es la capa de carreteras, y vamos a ver una herramienta más. Es la herramienta de Smooth. La herramienta Smooth lo que nos permite es suavizar elementos. Los límites de los elementos, tanto polígonos como líneas, cuando están un poquito mordidos o tienen unos cambios de dirección bruscos, podemos suavizarlos gracias a la herramienta Smooth. Y esto es bastante interesante de cara a generar un aspecto visual que sea un poquito más bonito, sobre todo con capas de carreteras y con capas de ríos. Y vais a entenderlo cuando veáis las líneas de una forma más cercana. Si os fijáis, las líneas siguen, en función de la digitalización, de la escala de digitalización que se haya realizado, siguen unos cambios bastante bruscos. Esto podríamos tratar de mejorarlo si las líneas estuviesen suavizadas. Problema, que al realizar el suavizado, para el caso de líneas, pueden perderse las conexiones entre nodos de dos líneas. Por ejemplo, este punto. Entonces tendríamos que estar editando posteriormente y demás. Pero si el tema de la edición es una cosa que no nos importa, pues podemos perfectamente generar ese suavizado y visualmente cuando creemos nuestro mapa va a quedar muchísimo mejor. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí. Vemos esta zona que no tiene una curvatura muy precisa. Bueno, pues si empezamos una nueva sesión de edición, Start Editing, vamos a editar nuestra capa de carreteras, podremos realizar el Smooth y en este caso no tenemos que recurrir a las herramientas de edición que vienen por defecto, sino que tenemos que recurrir a herramientas de edición avanzadas. Las herramientas de edición avanzadas las encontramos pinchando con el botón derecho sobre la cabecera de ArmMap y desplegando la barra de herramientas de edición avanzada, que es esta que hay aquí. Y más concretamente, la herramienta de Smooth se nos va a activar, es esta que tenemos justamente al final de la barra, y se nos va a activar siempre y cuando tengamos seleccionado un elemento. Vuelvo a incorporar mi barra de herramientas y voy a seleccionar este elemento. Cuando yo utilizo la herramienta Smooth, lo que va a hacer es preguntarme un valor, un factor, que cuanto mayor sea, mayor deformación va a generar.
Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con los valores que introducimos porque se nos puede deformar la cartografía en exceso. Voy a empezar, por ejemplo, con un valor 1 y vamos a ver cómo estos cambios, estas mordidas que hay en los límites de nuestra línea, quedan un poquito más perfilados y más redondeados. Al aceptar, automáticamente veis, quedan más redonditos y de una forma más suavizada. Podemos ver el antes y el después, antes y después. Una vez que hemos editado con Smooth y hemos conseguido redondear, paramos la edición y guardamos los cambios. Ya os digo que con esto tenemos que tener cuidado, sobre todo con cartografía de líneas, porque se nos pueden deformar y si hay conexión entre ellas, esas conexiones se pueden perder. Para el caso de los polígonos no es algo tan exagerado, pero son cosas que sí que tenemos que tener en cuenta. ¿Y más herramientas que podemos seguir viendo? Pues, por ejemplo, dentro de nuestra capa de líneas, que es la que estamos utilizando ahora, tenemos las opciones de etiquetado. Una cosa que también suele preguntar muchísimo la gente son las máscaras de las etiquetas. Y es que por norma general suelen etiquetarse los elementos vectoriales de una forma un poco brusca y no guardamos siempre un aspecto visual que sea un poquito bonito y atractivo. Lo que solemos hacer es pinchar con el botón derecho sobre la capa que queremos etiquetar, le damos a etiquetado de elementos y nos muestran nuestras etiquetas. Yo aquí os he preparado unas etiquetas que siguen un contorneo en función de las líneas y que además tiene una máscara. Normalmente lo que obtenemos es una etiqueta en línea recta que genera cambios bruscos en lo que es sobre los límites de nuestros polígonos o de nuestras líneas y además no tienen esa máscara o ese halo que hay alrededor, lo cual nos genera un poco de confusión porque no se visualiza bien la información. Para poder hacer esto que estamos viendo aquí, tenemos que acceder a las propiedades y dentro de la opción de etiquetado, lo primero es activar la sección de orientación. Tenemos que irnos a una opción curva. Habitualmente se encuentran de forma horizontal. Cuando le damos a un etiquetado horizontal, pues nos muestra la información un poco visualmente no es muy atractiva. Así que para el caso de ríos o de carreteras lo que podemos hacer es darle una opción curva. Y para poder incluir una máscara a nuestra etiqueta tenemos que hacer doble clic sobre este elemento que tenemos aquí. Y de esta forma conseguimos acceder a unas propiedades que no están accesibles de forma directa, pero nos muestra una ventanita mágica. Desde la pestaña máscara podemos quitar esta máscara, que es como viene por defecto, o asignarle un halo. Podemos cambiarle el color y darle, por ejemplo, un color amarillo y un grosor a este halo, más grande o más pequeño. Voy a dejarlo en 1. Aceptamos y vemos cómo queda. Pues vemos que nuestras etiquetas siguen los límites contorneados de nuestras carreteras y se visualiza un poquito mejor. Podemos darle un tamaño si queremos más grande, si no lo visualizamos bien, por ejemplo 9, y ya tenemos unas etiquetas un poquito más grandes. Es sencillito y yo como recomendación os diría que siempre siguierais unas máscaras que vayan más o menos a juego con lo que es la trama de los elementos. Es decir, si tenemos una capa de ríos en color azul, pues utilizar una máscara para las etiquetas en otro color azul, que permita que exista una analogía y una sincronización entre etiquetas y elementos. No tiene mucho sentido utilizar una capa de ríos en color azul y poner una máscara en color rojo. Al final son un poco patadas a la vista y no queda bien. Y pasamos a otra herramienta
que es la herramienta de visualización de tablas de forma múltiple. Si yo me abro la tabla de atributos de esta capa de carreteras, puedo visualizarla perfectamente. Y si por ejemplo quiero abrir la tabla de atributos de la capa de límites, también la visualizo perfectamente, pero una está encima de la otra. Y esto es una de las cosas que han cambiado cuando hemos pasado de ArcGIS 9 a ArcGIS 10. En ArcGIS 9 nos permitía visualizar las tablas de forma independiente y las movilizábamos. En ArcGIS 10 ya no se gestiona las tablas de esta forma y todo queda visualizado dentro de un mismo entorno, de manera que tengo que ir saltando de pestaña en pestaña. Si cargo otra tabla de atributos, me pasa lo mismo, tengo que ir de pestaña en pestaña. Y esto al final puede ser un poco rollo porque tienes que estar buscando la pestaña que quieres y activándola. Bueno, pues podemos visualizar todo de manera conjunta de una forma sencilla. Y es pinchando sobre una de las pestañas y arrastrando hacia el centro. Automáticamente, como veis, se me muestra un cursor que me permite acoplar la tabla arriba, abajo, izquierda o derecha. Cuando suelto la capa, la tabla de límites se me viene a la derecha. Puedo hacer lo mismo con la tabla de carreteras. La puedo poner a la izquierda y ya visualizo las tres tablas de forma simultánea. Puedo movilizarlas como quiera, arriba, abajo, es indiferente. Y así, cada vez que queramos gestionar información y visualizar varias tablas de atributo de forma simultánea, las tenemos todas en un mismo entorno. Eso sí, cuando cerramos nuestra tabla de atributos y volvemos a abrirlas, se nos muestra todo como al principio. Tenemos que ir pestaña por pestaña y si lo deseamos, tenemos que movilizarlas para volver a la situación que queremos. Es algo rapidito, sencillito y nos permite visualizar la información de un solo tirón. Otra herramienta que podemos utilizar es la herramienta de bookmarks. Seguramente muchos de vosotros la habéis utilizado, pero hay mucha gente que la desconoce. Los bookmarks son vistas predefinidas que nos pueden ayudar a centrar siempre la vista en un punto concreto. Y esto es una cosa que suele hacer bastante la gente cuando está trabajando en una zona territorial amplia y luego quiere generar mapas de zonas específicas. Al final, si no utilizas bookmarks, tienes que estar controlando perfectamente la escala y las coordenadas para que siempre te genere la misma vista. Y esto a mano es un poco rollo, pero si utilizamos los bookmarks podemos utilizar esta opción para volver siempre a una vista de forma reiterativa. Podemos crear tantas vistas como queramos y gestionarlas desde ArcMap. ¿Cómo hacemos esto? Pues voy a utilizar los límites de mi zona y voy a establecer varias secciones. Por ejemplo, puedo estar interesado en esta sección y recurrir siempre a ella. Si quiero recurrir siempre a ella, voy a crear un bookmark y lo voy a hacer desde esta opción del menú superior. Si pinchamos en bookmarks, tenemos la opción de crear un nuevo bookmark, es decir, creamos una nueva vista predefinida donde cada vez que apretemos o pinchemos sobre esa vista siempre vamos a ir a esta sección. Cuando la creamos, lo único que hace es solicitarnos un nombre de este bookmark. Por ejemplo, puede ser vista 1. Acepto y puedo seguir movilizándome buscando otra vista. Y aquí puedo generar un nuevo bookmark al que denomino vista 2. Puedo crear otra vista general que se denomine vista 3. Y cuando ya tenga identificadas todas mis vistas, en el momento que yo quiera acceder a una de ellas, me voy a la opción de bookmarks y con seleccionar la vista que quiero, automáticamente ArcGIS me lanza contra esa vista. No tengo que andar calibrando
las escalas, ni buscando la zona, ni tratando de generar ahí equivalencias, ni nada. Una forma rápida de acceder a donde yo quiero y sin problema alguno. Y esto nos permite además jugar con otras dos herramientas más, que son las que vamos a ver ahora, que son los data frames y encuadres, es decir, generar varias vistas y que unas estén ligadas a otras. Empiezo con los múltiples data frames, que también es una opción bastante común dentro de ArmMap, pero que mucha gente desconoce. Y esta opción se utiliza cuando queremos crear un mapa con varias vistas. Y os pongo un ejemplo. Algo muy típico es la creación de mapas con otros mapas adicionales donde existen islas. Y ese es el caso, por ejemplo, de España. Tenemos la península ibérica con Baleares y luego adicionalmente metemos una nueva vista donde aparecen las Islas Canarias. Esto, como son dos vistas diferentes, no lo podemos hacer de forma simultánea. Para poder hacerlo de forma simultánea con dos vistas a la vez, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo data frame e incluirlo dentro de nuestra vista de ArcGIS. Para crear un nuevo data frame, tenemos que incluirlo desde la opción Insertar. Y aquí tenemos nuestra opción de data frame, que cuando la activamos veremos que se nos incluye un grupo de nuevas capas que podremos ir cargando poco a poco, ir incluyéndolas, y que se nos muestra justamente aquí, en esta zona de la izquierda, donde se van cargando las capas. Creo mi nuevo data frame y automáticamente la vista se me pone en blanco. ¿Por qué? Pues porque se nos ha creado aquí el nuevo data frame. Si pinchamos dos veces sobre él podremos cambiarle el nombre y podremos indicar, por ejemplo, un nombre de zona secundaria. Y a partir de aquí podemos empezar a cargar nuevas capas. Tenemos que tener muy en cuenta que estamos trabajando ahora mismo con dos vistas y sin embargo ArmMap solamente puede gestionar visualmente una. Ahora mismo estamos visualizando la zona secundaria, que es este data frame que está activo. Si yo quiero volver al anterior data frame, pincho con el botón derecho y le digo que me lo active. Cuando me lo activa, me devuelve nuevamente la vista inicial. Si quiero volver a la zona secundaria, pincho con el botón derecho y activar. Esta activación nos permite cargar capas en un data frame o en otro. Y también lo que podemos hacer es arrastrar cartografía de este data frame a este otro. Y ya tengo mi capa en mi segundo data frame. Puedo hacer lo mismo con la imagen satélite y aquí la tenemos. Si nos vamos a la sección de layout, vamos a ver que existen estos dos data frames. Ya tenemos uno y aquí tenemos el otro. Lo podemos movilizar para ver las diferencias entre unos y otros. Y por ejemplo, podemos colocarlo aquí. To layer. Y para este caso, en este otro data frame, le damos una escala de 1:15.000. Y ya tenemos nuestros dos mapas. Ya os digo que en función de la zona que tengamos podemos incluir una vista u otra y así podemos empezar a trabajar. Y con esta penúltima herramienta pasamos a la última, que son encuadres entre estos dos data frames. Es decir, vinculamos uno a otro. Muchas veces en proyectos técnicos, por ejemplo, de infraestructuras como carreteras, no podemos hacer mapas generales porque no se visualiza la información. Entonces lo que se hace es fragmentar, por ejemplo, toda una carretera de 50 kilómetros en pequeños mapas continuos a lo largo de la carretera. Y la gente lo que suele hacer es incluir cuadraditos o rectángulos para contextualizar la zona que estamos visualizando. Es decir, si yo, por ejemplo, en esta sección
En este mapa general lo que quiero es visualizar esta zona. Por norma general, la gente tiende a crear un rectangulito que crea en esta sección y al que le asigna una trama roja o en otro color para indicar que esta es la zona que estamos visualizando en este mapa. Es decir, tenemos un mapa principal donde estamos visualizando la información y un mapa general con la zona de actuación. Esto en el fondo es una chapuza. Es algo que podemos hacer, pero cada vez que nos movamos tenemos que estar cambiando nuestro encuadre. Y esto ya os digo que no mola nada. Tenemos otras opciones para generar encuadres dentro de ArcGIS. Así que lo que hacemos es eliminar esta chapucilla. Volvemos a dejar nuestra vista en 1.15.000, que ya hemos visto que nos va bien. Y lo que vamos a hacer es intentar que nuestro mapa general esté vinculado con este otro mapa de zonas más específicas. Para eso pinchamos en nuestro mapa pequeñito, es decir, el mapa general, y nos vamos a propiedades. Y dentro de las propiedades hay una pestañita que nos permite jugar, es esta, nos permite jugar con relaciones entre dos data frames. Y lo que hacemos es incluir uno dentro del otro. Aceptamos. Y como veis, automáticamente él solo nos muestra ya una especie de rectángulo. Ahora lo que puedo hacer es empezar a jugar con las zonas que yo quiero visualizar. Si yo hago un zoom a esta zona en concreto, vemos que nuestro mapa general nos muestra nuestro cuadradito centrado. Si yo me muevo, mi cuadradito se va movilizando. Y de esta forma no tenemos que estar haciendo cosas raras con elementos gráficos. Se nos va visualizando poco a poco. Tenemos que controlar también la escala, que se nos va un poquito. La voy a eliminar. Y si nos alejamos un poquito más, la vista nos va mostrando un encuadre muchísimo mayor. Se va haciendo más grande hasta que al final termina por abarcar todo. Es sencillito. 10 herramientas con las que podéis empezar a jugar y sobre todo eso, que os generen unos mapas de calidad. Recordar siempre que los mapas no dejan de ser pura publicidad. Un mapa atractivo siempre va a ser bienvenido por los ojos de cualquier persona, mientras que un mapa feucho y con chapuzas no nos va a llevar a ningún lado. Así que nada, os animo a que juguéis con estas herramientas y os espero por Facebook, que ya tenemos ahí miles y miles de usuarios y gente friki aportando cartografía, cursos, tutoriales y 1000 cosas más. Hasta pronto.